Este programa es presentado por Macromercado. Hola, soy Julio, bienvenidos a Prohibido No Probar, temporada 2, episodio 8. No se puede creer cómo ha pasado ya este año, imagínate, ya hace 8 semanas que estamos juntos en esta temporada 2 de Prohibido No Probar. En este caso, hoy te propongo que descubramos juntos una de las tortas más famosas de los últimos tiempos y sobre todo en nuestro país. Hoy en nuestro país está muy de moda. Te estoy hablando de la pavlova de frutas. Pero no es casualidad que te hable de pavlova. ¿Y sabes por qué? Porque lo que vamos a hablar es de merengue. Seguimos, tú sabes que mi propuesta este año es en realidad llevar este ciclo de cocina casi como si fuera una clase de cocina. En realidad estoy siguiendo el mismo orden y el mismo contenido de información que yo brindaría si estuviese en un aula o si estuviese en una cocina dando clases a alumnos. En este caso, el alumno o el compañero o quien sea un amigo que está del otro lado lo está viendo, pero también puede recepcionar toda la información justamente como si fuera un curso de cocina. En ese contexto ya aprendimos a hacer masas quebradas. Pasamos por la masa sablé, la aprendimos a hacer, hicimos una tarta de frutas, ya aprendimos a hacer crema pastelera, masa sablé de chocolate, pastelera de chocolate, utilizamos otro tipo de masa quebrada para hacer un crumble de manzana y después inclusive en el episodio anterior llegamos a hacer una crostata de peras en almíbar de vino tinto. Aprendimos a hacer almíbar de vino tinto y trabajar las peras en ese almíbar y aprendimos a darle otro uso, un uso más italiano a la masa sablé y no un uso tan francés como hubiera sido la tarta de limón. Siguiendo ese camino, ¿qué nos toca hoy? El merengue, una herramienta prácticamente básica de la pastelería. Ustedes ya saben, merengues hay 3 tipos. Hablamos de merengue francés, de merengue suizo y de merengue italiano. Hoy nos toca el merengue francés. ¿Y qué vamos a hacer con merengue francés? Como te decía, la gran pavlova. Esa torta que en realidad no es otra cosa que un canasto de merengue duro por fuera, cremoso por dentro, de un merengue francés seco en el horno, relleno de crema batida y frutas. Una torta deliciosa, práctica y aparentemente liviana. Y te digo aparentemente liviana porque viste qué te pasa, que vos ves una torta con frutas y dices, ay, viste, dame la de frutas. Sí, ojo, porque la de frutas a veces va acompañada de crema pastelera, en este caso va acompañada de merengue, va acompañada de crema batida también, tiene su contenido graso, su contenido de azúcar. Entonces son muy livianas en boca, livianas en el estómago en el primer rato, después te quiero ver, pero que es delicioso, no te va a robar nadie ese riquísimo momento en que degustas una rica pavlova. Muy fácil, pocos ingredientes, muy difícil de técnica. ¿Sí? Acordate que, como te digo siempre, la pastelería es receta, precisión y paciencia. Receta, esta es muy buena, te sugiero que tomes nota. ¿Sí? Si no te da el tiempo ahora, no te preocupes, porque acordate que quedamos en YouTube. Entras a YouTube, Prohibido No Probar, nos podés poner seguir y de esa manera ya te avisa cuando ya está levantado en YouTube. Si no lo ves por la pantalla de Nuevo Siglo, cuando viene la próxima sesión, el próximo episodio. Y si no, lo encontrás en el Instagram, en @prohibidonoprobar, o si no, en mi Instagram personal, @lastortasdejulio.ok. Vamos ya a hacer la pavlova. Merengue. Te dije, vamos a hacer un merengue francés. Merengue, tú ya sabes que es una espuma, una mezcla, un producto muy rico por sí mismo, pero también base de otra cantidad de productos finales. O sea, funciona como producto final y como subproducto. El merengue, ¿qué es? Es una mezcla a base de huevos y de azúcar. Nada más. De huevo y de azúcar. Algunos de estas dos cosas resulta el merengue.
Un tipo de merengue se le da cocción, otro tipo de merengue no se le da cocción. Lo que sí se le da a los tres tipos de merengue que existe es batido. Es a partir del batido que convertimos esta materia prima en ese producto que se llama merengue. Lo repito, los tres posibles son merengue francés, merengue italiano y merengue suizo. El merengue francés es el único que no lleva cocción, el merengue suizo y el italiano sí lleva cocción, sí lleva calor, sí la mezcla se hace bajo el efecto del calor. Y después el batido. Sin embargo, el merengue francés no lleva calor, solo lleva batido. ¿Qué pasa entonces al no darle calor? Que es más inestable. Por eso es el que se usa menos como producto final. Nunca vayas a usar un merengue francés para bañar una torta, porque es inestable. ¿Qué quiere decir que es inestable? Que esa mezcla empieza a disociarse con el rato. Por eso, con el rato, el merengue francés empieza, como decíamos cuando éramos chicos, a babear. ¿Viste? O sea, ya está babeando el merengue. En realidad es que la clara vuelve a tomar su forma original y empieza a bajar, empieza a drenar entre las burbujas de aire que logró capturar. Yo, para no aburrirte hablando tanto, lo que voy a hacer es empezar a trabajar, ¿sí? Pero después te voy a explicar bien el tema del merengue. Ya hay de la temporada 1, mirá lo que te voy a decir, En el episodio anterior hicimos, si recordás, y si no, insisto, lo puedo encontrar en YouTube, o si no en nuestro Instagram, @prohibido_no_probar, o en @las tortas de Julio, hicimos una crostata de peras al vino tinto. ¿Qué llevaba la crostata? Una masa sablé que la manejaba la italiana y no la francesa. ¿Qué utilicé entonces? Hablando de masa sablé, utilicé, para la proporción que yo necesitaba, 2 huevos, pero como es sablé no utilizo huevos, utilizo las yemas. Entonces, ¿qué reservé? Las claras. ¿Qué tengo acá? 2 claras. ¿Sí? 2 de las claras que voy a necesitar para esta pavlova, que voy a necesitar 3. ¿Viste como el que guarda siempre tiene? Es así, eso es lo que hay que hacer. Acá voy a romper con mucho cuidado el huevo, ¿sí? Y voy a separar la clara del huevo. Acordate siempre que es muy importante para facilitar esta separación, que el huevo, para separar la clara de la yema, que el huevo esté frío. Es mucho más fácil separar una yema fría de la clara fría, ¿sí? Que cuando está a temperatura ambiente, que es mucho más fácil de romper la yema. Está como menos apretadita. Entonces eso puede hacer que algo de yema quede en la clara. Donde te quede a llegar algo de yema en la clara, tira ese huevo. Esta yema la reservo. ¿Por qué? Porque capaz que más adelante hago otra masa sablé y viste como en la sablé necesito las yemas y no las claras, la tapo y la mando a la heladera. Por lo pronto, como toqué el huevo, me voy a limpiar las manos. Te decía, nunca puede haber en las claras, cuando vas a hacer un merengue, ni el más mínimo vestigio de yema o de cáscara. Te lo repito, cuando vayas a hacer un merengue no puede haber en las claras, no puede aparecer en las claras el más mínimo vestigio de yema o de cáscara. ¿Por qué? Porque eso aporta materia grasa y toda materia grasa atenta contra la estabilidad del merengue. No te creas que porque vos ves una puntita chiquititita amarilla, esa puntita chiquititita te lleva al fracaso el merengue. Entonces más vale tirar esa mezcla o más vale agarras un cucharón y tratás de sacar como sea, aunque desperdicies clara, pero sacalo, no lo dejes, porque más vale desperdiciar un poco de clara que te va a salir arrancada con esa yema y no desperdiciar todo lo que ya tenés acá. ¿Sí? ¿Nos entendemos? Eso es básico, ¿eh? El merengue es casi química pura y absoluta. Bajo y empiezo a batir. Aprontate porque todavía no existen los electrodomésticos silenciosos. Ahí vamos. Empiezo a batir. ¿Cómo? Empiezo a batir despacio. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque si yo bato muy rápido de entrada, logro burbujas de aire muy grandes. ¿Sí? ¿Qué pasa? El huevo es básicamente agua, la clara de huevo, perdón, es básicamente agua y proteína. ¿Sí?
La proteína se divide entre la que se aparta del aire y la que está más y la que es atraída por. El tema es que si vos formás burbujas de aire muy grandes, la proteína tac rápidamente empieza a quedar por encima de esa burbuja de aire, ¿sí? Y ahí es cuando, ¿viste cuando tú ves un merengue, cuando tú ves un batido a nieve muy grosero y que empieza a quedar como granuloso? Sí, ese batido granuloso también, desperdicio, lo tenés que tirar porque es altamente inestable. Son tan grandes las burbujas, la proteína va quedando ahí, pero es más pesada que el aire, que en un momento ¡trac!, va a romper la pared y va a caer. ¿Y qué quiere decir? Que va a babear. ¿Sí? Por ahí vamos. Ya empezó a tomar y ahora le agrego la cantidad necesaria, que por supuesto tú ya sabes que yo te la digo al final, ¿sí? La cantidad necesaria de azúcar. ¿Qué tipo de azúcar? Azúcar común. Yo empiezo a batir, ¿sí? Voy poniendo azúcar común, por favor, ni se te ocurra agregar el azúcar impalpable, por ahora, porque vamos a ver qué más adelante puedes hacer. Ahí tengo la cantidad, mira, necesitaba 190 gramos, 190,00. Y es así, si no, cucharita y afuera. Y ahora, con mucho cuidado, empiezo a agregar, bajo, apago para no gastar pila de la balanza, y con mucho cuidado empiezo a agregar, despacito, aumento la velocidad, empiezo a agregar esta azúcar, ¿sí? Ahí, en lo posible adentro de... Valoren que lo estoy haciendo con la mano izquierda y no soy zurdo. Ahí voy poniendo. Muy bien. Y ahora dejo que esto se bata tranquilo. Como derramé azúcar, ojo, el azúcar en las cocinas con el tema de las hormigas, tiro todo ahí. Mientras que esto se bate, y antes que se bata por completo, le voy a agregar un toquecito de vainilla. ¡Tuc! Toquecito. ¡Tuc, tuc! Un par de gotitas. No mucho más que eso. Unas gotitas de limón le voy a agregar a este merengue. ¿Y sabes por qué? Porque el limón ayuda a estabilizar, ¿sí?, estas claras. Ahí. Gotitas en realidad es una cucharada, ¿no? Yo digo gotitas porque lo estoy agregando así. ¿Qué le pongo? Un poco más. Ojo, mira muy bien que no caiga ni pulpa, ni caiga, ya está tomando. Ahora sí, a toda matraca. Perdón el ruido, es imposible hacerlo de otra manera. Esto lo tiro a la basura. Te voy a decir algo. En vez de limón, lo que podrías agregarle es cremor tártaro. También es un producto que se compra en casas especializadas de pastelería. Tanto el cremor tártaro como el limón tienen el mismo efecto, que es estabilizar este merengue. Esto lo voy a limpiar mientras tanto, porque sabes que no me queda otra que esperar hasta que este batido esté pronto. ¿Cuánto tiempo eso? Mira, vos vas a encontrar en algunos recetarios que te dicen hasta que esto triplique, cuadriplique su volumen. Ay, bueno, eso realmente es augímetro, ¿sí? Y acordate que la pastelería no es augímetro. La pastelería es receta, precisión y paciencia. Insisto, esta receta es muy buena. Te sugiero que tomes nota. Precisión no solo en cómo dosificás los ingredientes, sino en cómo desarrollás todo el proceso de producción. Y paciencia, acá hay que tenerla y mucho. Pero te decía, ver si cuadruplica o triplica o lo que sea es un poco ojímetro. Pero es cuando tú veas que este merengue está muy denso, cuando empieza a hacerse espeso. Y recién ahí es donde yo voy a agregarle fécula de maíz. Acá es donde yo podría agregarle azúcar impalpable. Alguna gente utiliza una mezcla, que es mitad de azúcar impalpable, mitad de fécula. ¿Por qué? Vamos a entender por qué. Esta torta, con este merengue que yo voy a formar el canasto, que después voy a rellenar con crema y con la fruta, ¿sí? Este canasto, yo lo que voy a hacer es ponerlo crudo sobre una asadera, ¿sí?, sobre una fuente, y lo voy a mandar al horno.
a un horno que va a andar entre 50 y 80. Algunos te van a decir entre 80 y 100. Seguime entre 50 y 80 y vamos a ver por qué. Y lo voy a mandar a secar, porque el merengue no se hornea, el merengue se seca. ¿Sí? El merengue se seca. Y como yo necesito secarlo lo más que puedo, es que le agrego fécula de maíz, porque la fécula de maíz ayuda a secar el merengue dentro del horno. Dentro del horno, te lo digo más alto por si vamos a poner esto arriba, que ya sabes que es un pequeño secretito para que no se mueva, ¿sí? Y esto ya estaría. Dios, menos mal. Es la única parte mala de cuando trabajas en cocina. Y te digo algo, que si recién estás empezando, esto lo ponemos acá. Si recién estás empezando, te sugiero que uses tapones para los oídos, porque uno no se da cuenta el daño que hace la batidora todo el tiempo prendido. O si no, viste los que usás para la música, te pones eso que por lo menos le baja un poquitito la intensidad a todo. Con mucho cuidado, yo saco esto. ¿Qué quiere decir con mucho cuidado? No revuelvas esto, porque acá hay un montón de burbujas de aire atrapadas entre la proteína, ¿sí? Y que a su vez embolsaron azúcar, que yo lo que no quiero es romperlo. Es decir, todo el esfuerzo que me tomé haciendo esto, no quiero destruirlo ahora. Te decía, esto va a ir al horno a secarse. ¿Qué quiero hacer yo? Secarlo más, favorecer ese secado. Un horno que yo ya tengo prendido a 50 grados. Pero te decía que yo quiero favorecer el secado. Entonces, ¿qué hago? Agregarle, ¿sí?, almidón de maíz. Este almidón de maíz que yo tengo acá, hace un ratito, por supuesto, lo que hice fue tamizarlo todo. Por eso no lo estoy tamizando delante tuyo. Si tú tenés la bolsa de todo el mes, de toda la temporada, de lo que sea, porque no lo usas muda, tamizalo, porque esas pelotitas no se disuelven acá, ¿eh? Esas pelotitas quedan pelotitas. Con mucho cuidado y de forma envolvente, voy revolviendo esto. Vos decís que forma envolvente es en círculos del centro hacia afuera, del centro hacia afuera, del centro hacia afuera. Le trato de integrar la totalidad de esa fécula de maíz, pero tratando de romper la menor cantidad de celdas posibles, de las celdas que constituyen este merengue. No se olviden que el merengue son celdas que están agarradas, son las proteínas se van agarrando unas a las otras, viste como si fueran murciélagos, medio desagradable el ejemplo, pero imagínate que un montón de murciélagos se agarrarán de la mano y de pronto viene la batidora, se prende y claro, empiezan a inflarle las alas, y ahí atrapan azúcar y quedan como ahí. ¿Qué pasa si dejé yema o dejé... divina la imagen, ¿eh? O dejé cascarita de huevo? Es que agregué materia grasa. Entonces es como si tuvieran las manos enjabonadas. Entonces están ahí todos los murciélagos atrapados y claro, empiezan a tirar por el aire, pero las manos están enjabonadas. Entonces ¡tac!, se sueltan. ¿Y qué pasa? Se rompe esa cadena, se rompe el merengue. Por eso es que no puede haber materia grasa. Por eso es que tampoco pueden haber restos de jabón líquido en el bol de la batidora, ni en las aspas de la batidora, ni nada. ¿Viste el concepto? Es un poco eso. ¿Y qué pasa? Cuando vos tenés todos los murciélagos agarrados, nunca vas a hacer merengue, pues yo te lo comparo con un murciélago, imagínate. Pero están todos los murciélagos agarrados, están ahí atrapando el azúcar y qué sé yo, y vengo yo con una cuchara, les empiezo a pegar. Y bueno, los murciélagos se van soltando, y obvio. Entonces todo paso a paso. Medio asqueroso el ejemplo, pero que te sirve, no te lo olvidas nunca más. Vamos a poner acá en esto, ¿sí? Yo podría ponerlo directamente acá, pero la verdad sería muy arriesgado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Utilizar el famoso papel manteca, ¿sí? Vamos ahí a colocar, pero no lo vamos a colocar así nomás, sino que vamos a hacer las cosas bien. ¿Qué es hacer las cosas bien? Medir exactamente esto, que parece una tontería, ¿sí? Pero vamos a marcar bien ahí lo que donde necesitamos, perdón. Ahí y ahí. Porque entonces después ves que me queda con la forma ahí. Entonces yo todo lo que tengo que hacer es agarrar la tijera. Acá estoy un poquito encandilado por las luces del estudio, pero vamos recortando donde me quedó marcado. ¿Por qué le pongo este papel? Porque el merengue corre serios riesgos. Lo pongo así
para a trasluz ver dónde yo plegué el papel. Te decía que corres serios riesgos, no solo de que parte del merengue te quede quemado, y vamos a ver por qué, sino también corres el riesgo de romperlo al intentar sacarlo. Entonces mejor poner esto. ¿Cómo hacemos? Yo ahora tengo que echar el merengue arriba, pero se me va a mover el papel. ¿Qué haces? Te mojas la mano, haces tiqui, 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 por ahí, y el papel se pega con el agua al fondo. Más fácil, imposible. ¿Qué hacemos ahora? Este merengue, este bochón de merengue, lo ponemos ahí. ¿Sí? Ponemos ahí. ¿Sí? Todito. Esto lo dejamos por aquí, que no lo vamos a usar más. Las manos limpias, como siempre. Y esto queda ahí. Y vos decís que ¿y así el canasto cómo? No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos a limpiar la mano, ¿sí? Para no dejar restos de merengue por todas partes. Y ahora, con una cuchara, es que empezamos a hacer. Esto, si yo no tuviese pegado el papel al piso de la asadera, en realidad se me viviría corriendo el papel. En cambio, de esta manera no pasa, porque está como el papel pegado por esa agua, que en realidad no es pegado, sino que es simplemente sujeto por un ratito. Perdón que me atore, sujeto por un ratito. Y después trato de darle cierta forma de costado. Tú verás algunas pavlovas que tienen una forma fabulosa de costado. Eso ya es para manos expertas. Acá la estamos haciendo de manera bien rústica. El día que hagas tu primera pavlova te vas a dar cuenta que al principio poco te va a preocupar esa forma de costado, porque aparte la verdad es una torta que queda muy linda, rústica, ¿sí? Pero después, si la agarrás la mano, perfectamente podés entrar a ¿cómo se dice? A arreglarla toda de costado. Así formo, como quien no quiere la cosa, hago como un bowl, ¿viste? Como una especie de piscinita acá en el medio, porque acá es donde va a estar la crema y la fruta, ¿sí? Te digo una cosa, cuando yo te hablo de crema, te hablo de crema batida de Chantilly, ¿sí? Es eso lo que le vamos a poner. Te diré que en algunos lugares del mundo lo que se le hace es ponerle crema pastelera también, ¿sí? Que queda muy rico. El problema de la crema pastelera es que tenía que haber quedado una pavlova muy consistente. Ahí yo lo que porque es más pesada. No te olvides que después viene la fruta. Ahí yo te aconsejo que no la hagas con merengue francés como la estamos haciendo ahora, sino con merengue suizo. Pero eso quizás otro día lo hagamos. Acá estamos haciendo la original, la torta pavlova, esa torta que homenajea a Ana Pavlova, esa bailarina rusa tan famosa de principios del siglo XX. Esa, la que estás pensando, la que en realidad hizo muy famoso esa pieza de ballet que se llama La muerte del cisne. Esto va al horno. ¿Por cuánto tiempo? Agárrate, 2 horas y media mínimo. ¿Qué horno? 50 a 80 grados. No más, júntate paciencia, pasa la aspiradora, ándate a bañar, hacete el brushing, lustrate los zapatos para el lunes, lo que quieras, porque a esto no lo podés apurar. Hoy más que nunca, paciencia. La pastelería es receta, precisión y paciencia. Bueno, señores, hoy a aplicar paciencia al horno y volvemos enseguida con mucho más Prohibido No Probar. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Seguimos en Prohibido No Probar, temporada 2, episodio 8, merengue francés, torta pavlova. ¡Qué lujo! Una pavlova, amigos. ¿Y qué lo vamos a hacer? La vamos a hacer rellena con crema batida, es decir, con Chantilly, y con crema, así como bien te digo, crema batida, crema Chantilly, y con frutillas por arriba. Por supuesto podés hacerlo. Te voy a contar que una vez yo lo hice con mangos y arándanos, me quedó de maravillas. Cuanto más liviana sea la fruta que le pongas arriba, mejor.
Yo te digo eso y vos me dices, ay, vamos, digo, depende del peso, o sea, depende de la cantidad. Pero hay fruta, por ejemplo, el arándano en realidad tiene una densidad mucho más baja. Entonces, en realidad, el arándanito es más livianito que un pedacito de ese tamaño de mango. Entonces, por ahí, ¿por qué? Porque esta es una torta muy frágil, a eso es a lo que iba. Arándano, frutilla, mango o una gran ensalada de frutas que le pongas arriba, lo que sea, acordate por dónde tenés que ir, porque tú sabes bien que todos los productos que nosotros usamos son de macromercado, porque hoy todos tenemos un macro mucho más cerca y eso es negocio. ¿Por qué? Porque en macromercado cuanto más compras, menos pagás. Por eso macromercado es negocio. No te olvides, yo ya voy a ir cortando la frutilla, yo ya la lavé, ¿sí? Ahora la voy a descabezar. Te decía que no te olvides que lo que está buenísimo en macromercado, a mí me encanta siempre subrayarlo, pero es tal cual. Yo, por ejemplo, voy a utilizar crema doble. La crema doble tiene muy buen precio en macromercado. Este es un comentario absolutamente sincero. Y si vos sabés que vas a utilizar a lo largo del mes 3, 4, 5 litros o a lo largo de los 2 meses, fíjate el vencimiento y no te traigas 1 o 2, tráete los 6, porque viste, cada 2 pagas menos, cada 3 pagas menos, cada 4 pagas menos, cada 6 pagas menos todavía. Entonces, bueno, te ahorras unos pesos. La frutilla, para eso no tontería, pero por si no lo sabés, siempre te va a convenir lavarla. Mira, te corro esto de acá. Siempre te va a convenir lavarla. En realidad se debe de lavar. Primero lavar muy bien. Después lavarla con los cabos puestos. Porque si no favoreces que se le introduzca agua a la fruta mientras que la estás lavando. Si no le sacas el cabo, no. Y por supuesto, saca todas las partes feas que encuentres de la frutilla, más en esta época que viste es una época muy compleja. Yo hacía años la verdad que no veía, mira, rescaté este pedacito de esa frutilla bien. La verdad que hacía mucho tiempo que no tenía tanto problema para encontrar frutillas como este año, a esta altura del año. Igual te digo que, y también dicho con gran sinceridad, gracias a los amigos de Macromercado que tienen frutillas todo el año, y no solo tienen frutillas, sino que buena frutilla todo el año. Lo voy cortando todo y chequeando frutilla por frutilla para después decorar. ¿Sabes qué? Me voy a dejar algunas con cabito, porque ese cabito verde le va a agregar, sobre todo las que estén más lindas, más con forma de frutillita de foto, ¿sí? Porque eso me va a favorecer mucho la decoración. ¿Cuántas dejo? Un número impar. Acordate que en la pastelería siempre está bueno, cuando vayas a decorar, utilizar un número impar de detalles. El detalle que sea impar. 1, 3, 5, 7. No me preguntes por qué, pero hay algo del ojo humano que lo vuelve mucho más lindo. Eso me dijo una profesora de pastelería una vez y la verdad que lo tomé y es tal cual. La verdad es tal cual. Pones 2 cositas, es una cosa. Pones 3 y ya te lo vuelve mucho más elegante. Voy acá, sacando bien, ¿sí? Y apoyo ahí porque lo que quiero también es que cualquier resto de agua... Porque viste que quedan las paredes mojadas de la frutilla, que a ti no te parece, a ti te parece que estas están secas. Pero mira, te voy a mostrar algo. Yo estas frutillas las lavé y las escurrí, ¿sí? Y las dejé acá hace 2 minutos antes de volver del corte. Te voy a mostrar, mira, te voy a mostrar todo el agua que tenían en las paredes retenido entre las semillitas, porque las semillitas de las frutillas son esas puntitas oscuras que ves. Mira toda el agua que salió de esas frutillas. ¿Vos viste? Si yo las hubiera puesto directamente sobre la torta, toda esta agua cae sobre el merengue. ¿Qué pasa cuando cae agua sobre el merengue? Ya lo sabes. ¿Qué pasa? Que se estropea. Y te voy a mostrar algo, hay una chanchada. Esto es la canastita en la que me venían las frutillas. Es una muy buena forma de ahorrar espacio. Yo lo utilizo para tirar todos los restos. Ahí adentro, acá agua que se me cayó, la voy a limpiar. Parece una tontería, pero no. Después cuando mandás todo a la basura, la verdad es que te ahorrás mucho espacio. ¿Qué tengo que hacer ahora? Yo ya saqué mi canasto de merengue del horno. Fueron 2 horas 50 minutos exactamente. Después de que la saqué, yo apago, perdón, después de que yo veo que ya está, ¿cuándo está? Escucha. Acá. ¿Escuchás eso? Sí, eso es que está duro por fuera, pero cremoso por dentro. Cuando está, apago el horno.
dejo que enfríe, después lo saco. Cuando ya está a temperatura ambiente, la levanto con mucho cuidado y empiezo a sacar despacito el papel. Cuando hagas tu primera pavlova, te va a pasar esto, por ejemplo. Primero, que se te puede poner beige. Me explico, que puede agarrar color. ¿Sí? Desastre. ¿Sí? Mal. Eso está mal. Que te lo puedes comer, pero está mal. La pavlova es blanca. El merengue seco en horno es blanco, no es marrón. Marrón resulta porque pusiste el horno muy fuerte o te pasaste de horno. ¿Sí? El primer detalle, tú cuando veas una pavlova que está con color mal hecho, a menos que alguien haya puesto colorante para merengue de un color X, que ese colorante aparte tiene que ser seco. Nunca vayas a utilizar los colorantes líquidos porque tiene materia grasa. ¿Y qué hace la materia grasa? Desabrocha los murciélagos. Entonces, solo con colorante especial para merengue. No es el caso si está beige, mal hecha. Otra cosa, cuando vayas a despegar el papel con mucho cuidado, si querés mándalo con el papel a la heladera, la pavlova, y tipo a la hora, cuando está más duro todavía el merengue, ahí lo sacás. Si tú ves que te pasó, que se caramelizó, que hay parte del azúcar que como que se salió tipo caramelito y quedó pegado al papel, eso es porque parte del azúcar se te caramelizó. ¿Qué pasó? Tenías el horno muy alto. ¿Sí? Entonces un azúcar, en vez de deshidratarse ese merengue, de evaporarle toda el agua, en vez de secarse, lo que pasó fue que antes ese azúcar hirvió, de alguna manera se hizo caramelo. Eso era porque, insisto, la temperatura del horno estaba muy alta, se caramelizó. Por eso, cuando muchos pasteleros te dicen entre 80 y 100 grados, yo te aconsejo que lo pongas entre 50 y 80. Más vale demorarse un poco más a que te quede mal. Porque la verdad es una torta económica, ¿sí? Pero lleva tanto rato que cuando te queda mal fue 3 horas después de que la empezaste a hacer. Entonces la verdad es una pereza empezar todo el trabajo de vuelta. Por ahora te dije lo malo de la pavlova y también lo bueno, porque el sabor es un manjar. Manjarosa, como me gusta decir a mí. Pero tiene una cosa muy buena, es que te dura bastante, ¿sí? Porque, ojo, yo te hago este canasto grande, ¿sí? Pero también los puedes hacer individuales. Sí, y estos canastos individuales los cerrás en un recipiente hermético y te duran una semana con toda tranquilidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenés que hacer si te vienen invitados? Tanto si son chicos como grandes. Yo te iba a dar este consejo rápidamente cuando lo haces chiquito, pero hacelo también cuando es grande. Es distinto cuando tú, por ejemplo, haces una carrot cake, un lemon pie, una tarta frutal. Sí, que tú la haces y pasan los días y se deteriora. Entonces, claro, la hiciste grande, la tenés ahí, la tenés que cortar y bueno, se te va echando a perder. En cambio, la pavlova, ¿sí? Si la hiciste chiquita, la tenés ahí en recipientes herméticos y el día que te la piden, la sacás, le pones la crema batida, las frutas y sale. ¿Qué vamos a hacer ahora? Batirle crema doble. Vamos a hacer crema chantilly que tengo por aquí. Vamos a cortar el piquito, ¿sí? Y vamos a empezar a batir. Yo te digo crema doble, tú acordate que en realidad casi todo lo que se está vendiendo en nuestro país en este momento no es crema doble, sino que es crema de leche, que no es lo mismo. Crema doble en realidad es porque tiene el doble de contenido de grasa. Para hacer, vamos a poner un poquitito más porque me gusta con bastante. Sí, para hacer crema doble en realidad debería tener más de 40 y pico de materia grasa, y si tú empiezas a leer, creo que el que tiene más en Uruguay, en realidad si chequeas el que tiene más en Uruguay, en realidad anda en 41% de materia grasa. No en vano, acuérdate que cuando nosotros éramos chicos decía crema doble y hoy dice crema de leche. Que eso es muy lindo, muy fit, muy todo, pero para nosotros los pasteleros, la verdad que es una gran macana. Voy a buscar entonces ahora el azúcar impalpable. Vamos a darle rápidamente. Acuérdate que un primer batidito suave a la crema recién sacada de la heladera. Pues yo lo puse ahí antes de venir al corte, porque tiene fría. Porque la crema de leche o crema doble se bate bien fría. E inmediatamente le agregamos la cantidad necesaria de azúcar impalpable, previamente tamizada, que como yo te digo, tú sabes que yo en realidad lo hago antes del corte para no perder tiempo.
Yo lo pongo a ojímetro porque tengo la experiencia como para eso, pero tú sabes perfectamente que la cantidad de azúcar impalpable que tenés que sumar para que te quede una rica crema chantilly es aproximadamente el 10% de lo que pusiste de crema doble. Es decir, que si tenés medio litro, 500 centímetros cúbicos, vas a tener 50 gramos de azúcar impalpable. Algo que podés agregarle para darle más estabilidad a la crema chantilly, acordate siempre, es leche en polvo. Eso es muy bueno, eso te la hace durar un poco más fuera de la heladera. Vamos a darle un poco más a todo matraca. Te cuento algo, Pavlova. Hoy te decía, la torta Pavlova es una torta homenaje a Ana Pavlova, esa gran bailarina rusa de principios del siglo XX, ¿sí? Que un día le hicieron en Nueva Zelanda un postre para ella. Ese postre se llamó postre Pavlova, que era una torta que terminó llamándose torta Pavlova y dio la vuelta al mundo, y en el mundo entero se conoce como torta Pavlova. Pero en realidad fue una torta que el chef de un hotel hizo en homenaje a esa gran bailarina rusa que fue Ana Pavlova. Es increíble, pero para nosotros, para el uruguayo común, lo más probable es que a la bailarina la terminemos conociendo por la torta. Pero en realidad Ana Pavlova fue una de las primeras grandes estrellas del ballet. Porque el tema es así. Vieron que el ballet en el siglo XX fue muy fructífero en cuanto a no solo figuras femeninas, sino figuras masculinas. Bastaría recordar muchos más acá a Alexander Budonov, a Nureyev, a Baryshnikov y demás. Y en figuras femeninas tenés a Plisetskaya, creo que se pronuncia al revés, pero Plisetskaya, bueno, bailarina, ya está tomando, perdón. Como te digo, la pastelería, receta, precisión y paciencia, a ellos no les importa lo que yo estoy contando y no quiero pasarme de batido en esta crema. Te decía, bailarinas como Maya Plisetskaya o como Margot Fonteyn, pero también como Ana Pavlova. Sí, la de la torta, como Ana Pavlova. De hecho, Ana Pavlova es anterior a las que yo ya te nombré. Capaz que conoces a la Plisetskaya, pero no conoces a Ana Pavlova. Te cuento que Ana Pavlova era rusa. Sí, ella venía de una familia muy muy pobre, de padre desconocido. A ella le gustaba, su madre era muy muy pobre, era una lavandera. ¿Sí? Imagínense, estamos hablando de la Rusia imperial, ¿no? Donde las situaciones eran mucho más complejas y las diferencias sociales mucho más grandes. Aparentemente ella, esa mamá, fue amante o tuvo relaciones con un banquero bastante importante ruso. Pero por supuesto fue solo eso y quedó embarazada. En realidad a Ana Pavlova le gustaba un poco como para ocultar su pasado. Esto que te estoy contando es lo que cuenta la leyenda. Sí, contar que su padre era un comerciante que un día murió. No le gustaba hablar mucho de su pasado. Pero la cuestión es que esa niña nace de esa relación. Una niña que nació 7 mesina y que, sumado a su ámbito de pobreza, era muy flaquita, como con las patitas torcidas y los pies bastante largos. ¿Por qué te cuento esto? Porque ella a los 8 años fue por primera vez a ver ballet. Su mamá la llevó con mucho sacrificio. De hecho, sufría bastante de bullying, ¿sí? en la escuela, que en realidad en esa época, imagínate, ni atención que se le prestaba al tema, pero cuestión es que sufría bastante de bullying por eso. A los 8 años la mamá la lleva al ballet. Ella queda deslumbrada y ahí decide que su vida va a ser el ballet. La madre hizo un gran esfuerzo y la llevó, y no la aceptaron porque era muy flaquita y muy chiquito, pero 2 años después sí la terminan aceptando. ¿Y por qué destaco que era flaquita y chiquita? Porque en la época se consideraba que para el ballet había que tener una gran destreza física, que por supuesto todos sabemos que es así, pero para eso había que ser bastante morrudo, muy atlético. De hecho, si vos ves figuras del ballet imperial de la época, estoy hablando del ballet imperial ruso, los ves a todos como morrudos, y de pronto aparece aquella bailarina con esa fragilidad y la verdad sorprendía bastante. Pero esa bailarina, de origen humilde y con esa fragilidad, se convierte en una verdadera estrella. Hizo todos los clásicos habidos y por haber. Giselle fue uno de los más importantes. Creo que con Giselle, por supuesto, protagonizado por la gran
María Noel Richetto, fue que se reabrió la sala auditorio de El Sodre hace algunos años atrás. Pero también protagonizó El Lago de los Cisnes, haciendo de Odile, de Odette, según las circunstancias, ¿no? El cisne malo y el cisne negro, como lo conocemos de la película. Te decía que con eso ella bailó muchos años en compañías oficiales. Ella pertenece. Si te pasa esto, vení, tómame con esa cámara. Si te pasa esto, ¿ves que se me rompió? Mira. ¿Ves que ahí está blandito? Y acá está la cascarita. Que no te dé una crisis. ¿Lo tomaste? Mira, ahí te lo muestro de nuevo. Cascarita que se me sale, no te preocupes. Poquito de crema y pegado, acá nadie ha visto nada. ¿Sí? Y mira, y ahí su vecino también se solidarizó y se despegó. Ahí está. Te venía contando que Ana Pavlova protagonizó todos esos clásicos, El Lago de los Cisnes, te decía, Giselle y otra cantidad de clásicos del ballet. Pero no fue porque era una gran estrella del ballet imperial ruso. Imagínate lo que debe haber sido para esa madre que su hija haya llegado tan lejos realmente. Les cuento que mientras que ella era una estrella, en realidad se enamora, podrán creer, de un banquero, miren la ironía de la vida, de un banquero, ella era de San Petersburgo, de un banquero de San Petersburgo. Se fue a vivir con él y este banquero de San Petersburgo le prometió el oro y el moro, como se dice, pero un día le dijo que no podían seguir la relación adelante y que no se iba a casar nunca con ella. ¿Por qué? Por la gran diferencia social que había entre ellos. Eso a pesar de que ella era una estrella del baile. Imagínense qué crueldad para esta señora, esa chica, en esa época recibir esta noticia. ¿Y saben qué hace? Resuelve separarse con gran dignidad, porque lo que no quería era seguir siendo la amante, sino que quería ser la esposa. Quiso la vida que este señor hiciera negocios muy malos, ¿sí? Y terminó no solo arruinado, sino preso. ¿Y quién lo rescata de la prisión? Ana Pavlova, porque ya en su momento contaba con un gran capital económico producto de su éxito. Y quiere que le diga algo, por lo menos final feliz, es que vivieron felices hasta el último de sus días. Ella logró sacarlo de la cárcel y crearon su propia compañía de baile. Ahí es cuando ella deja el ballet. Acuérdate, frutillas rojas para arriba y para abajo. Perdón, frutillas con la parte roja para arriba y otras veces con la parte roja para abajo, para darle cierta movilidad a esta decoración. Te decía entonces que juntos construyeron su propia compañía de baile. Ahí es cuando ella se independiza del ballet imperial ruso y ella fue tuvieron un gran éxito a lo largo de todo el mundo. Y ella fue, y ahí viene su parte más impresionante, fue una de las primeras. ¿Ves por qué te decía que me gustaba dejarle algo de cabitos? Ella fue una de las primeras bailarinas en la historia del ballet en dar vuelta el mundo bailando. Antes eran como más locales. Ella, sin embargo, no. Ella dio la vuelta al mundo. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Ya está, ya estamos. Viste que no le puse mucha fruta, no le puse demasiada. ¿Por qué? Porque no te olvides que es una torta muy frágil. Entonces lo que puedes hacer es tener fruta aparte y si querés la servís en el plato antes de poner. Pero no lo cargues porque lo que vas a hacer es romperla toda. Ya bastante, es una torta que se rompe bastante cuando la servís como para romperla ya cuando está en la bandeja para servirla. Te termino un poco la historia de Ana Pavlova. Ana Pavlova, que dio la vuelta al mundo con la muerte del cisne. Te decía que
te cuento, falleció, es una mujer, la verdad que lo que te da un poco de angustia cuando ves la historia de ella es que falleció muy joven, falleció con 40 y algo de años. ¿Y sabes por qué? Podrás creer por qué. Ella estaba en una de sus giras mundiales y ¿qué le pasa? Iba rumbo a Holanda, entre otras cosas, a bailar la muerte del cisne, por supuesto, porque ya era una estrella, y tiene un accidente el tren. ¿Qué hace ella en una noche muy, muy fría? ¿Qué hace ella? Se baja, ¿sí?, a asistir a los heridos. Decisión fatal, porque se agarra una neumonía de la cual no logra curarse y termina muriendo. Y muere muy rápidamente, tan rápidamente, sí, que esa noche, en esos días, se representa ese ballet en el teatro, en una función donde ella debería estar, pero por supuesto que ya no estaba. Entonces sonó durante los 3-4 minutos que dura la muerte del cisne, tocó la orquesta y el seguidor siguió por todo el escenario como si ella estuviese bailando, acompañando los movimientos que ella hubiese hecho esa noche, pero que lamentablemente ya había fallecido. Y así muere, tristemente, una de las grandes bailarinas del siglo XX, que increíblemente nosotros, en Uruguay, en la generalidad de nosotros, las conoce porque el nombre sobrevivió a través de esta torta que un pastelero en Nueva Zelanda hizo en su homenaje para recibirla una noche en su restaurante. Una torta fresca, rica, que parece muy fácil como el ballet, pero que es muy complejo y es muy difícil el camino que tenés que andar antes de llegar a un buen resultado. No te asustes, porque es del tipo de producto, como pasa con el ballet, por supuesto, pero no te asustes, te iba a decir, porque es la típica torta que si le agarrás la mano enseguida, te queda una delicia y toda la familia te la va a pedir. ¿Vamos a dar la receta, señor director? Vamos. ¿Tomaste nota? Si no tomaste, acordate que la receta queda en el Instagram de @prohibidonprobar, es así, @prohibidonprobar, o en @lastortasdejulio.ok. Y si no, entras a YouTube y ahí podés ver el video completo y vas adelantando y viendo cuál es la parte que te quedó y demás. Pero acuérdate que siempre al final del video, como en este caso, queda la receta. Viste que los ingredientes son muy sencillos. Es en realidad una torta muy económica, porque son claras, azúcar, fécula, un poco de limón, algo de vainilla, no más que eso. Después sí viene el relleno, que es donde tú lo haces más caro. Entonces, claro, ponele que ahora las frutillas están carísimas. Y bueno, no uses frutillas. Comprate unas latas de mangos en almíbar y le pones arándanos. O cuando el arándano está barato, hacela con arándanos. ¿Me explico? Tú le vas como busca. La podés hacer, ¿por qué no?, con duraznos en almíbar. Eso sí, escurrí muy bien el durazno, con duraznos frescos podés hacerlo. Los podés sartenear un poquito con manteca y azúcar rubio, dejar que escurra bien, solo que le quede el sabor y recién después ponerlo. Porque si no lo dejas que escurra, esto te va a drenar. Eso te va a volver líquida la crema, te va a volver líquido el merengue. Algunos detalles. Utilizamos merengue francés más una cucharada de fécula de maíz para hacer este canasto, ¿sí? Podríamos haber utilizado merengue suizo, que ahora rápidamente te voy a decir cómo se hace, aunque en realidad ya lo hicimos en esta temporada. Lo hicimos en la temporada 1, pero también lo hicimos en la temporada 2, en el primer episodio, cuando hicimos ese enorme tortón celebración, porque estábamos contentísimos de volver. Y te cuento, tortón, que voy a volver a hacer en el episodio que viene, en el 9, pero lo vamos a bañar en merengue italiano. Pero te decía, podría haberlo hecho en suizo. Pero antes que nada te quiero decir algo que no me quiero olvidar. Cuando tú tengas esto en el horno, ¿sí?, mirá a través del vidrio del horno. No abras el horno para ver cómo está la torta. No lo hagas, ¿sí? Porque si abrís es un golpe de frío que te puede romper los bordes de este merengue seco. Y la verdad es una lástima, porque alguna roturita podés tener, pero lo que no podés tener es todo un montón de roturas.
¿Me explico? Y cuanto más plano y más finito sea todo, o sea, si querés agrandala un poco más, cuanto más plano y más finito, más rápido se te va a hacer. ¿Me explico? Y más fácil de coccionar es. Te iba a decir, yo ayudo a secar esto, por eso le agrego el almidón de maíz. ¿Por qué? Porque es una gran masa de merengue. ¿Me explico? Entonces capaz que lo que me puede pasar a mí es que yo logro ir secando de afuera hacia adentro y como es una gran masa, al centro nunca llega. Entonces yo favorezco mucho ese secado agregándole esa cucharada de almidón de maíz. Y te iba a decir otra cosa, ya te dije lo de caramelizar. Perdón, y otra cosa que puede pasar si pones el horno muy alto, ¿sí? Es que esto te crece, empieza a endurecerlo de afuera, queda durito divino, pero adentro queda muy blando. Y para cuando empieza a endurecer, está muy duro lo de afuera y ¿qué termina haciendo? Rompiendo las paredes, porque claro, quiere salir, hay vapor de aire que quiere salir y te rompe todo. Entonces cuando tú abras y cuando tú vayas a sacarla y veas todo roto, ahí también hubo un error. Pequeños detalles. ¿Viste que es como un lujo silencioso? Parece fácil, pero es muy complejo. Como el ballet, quizás por eso se le ocurrió una torta así a aquel cocinero Nueva Zelanda para homenajear a esa gran bailarina que fue Anna Pavlova. Nos vamos al corte mientras que yo me voy cortando esta torta. ¿Sí les parece? Pues ya empiezo a sentir ese olorcito de merengue, crema batida, frutilla y la verdad que me encanta. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Esto está mal, pero lo vas a hacer una cantidad de veces porque te pasa cuando hay merengue, te pasa cuando hay crema batida. Mirá qué maravilla esta pavlova que ya le saqué. Te digo la verdad, no me animaba a cortarla al aire porque es muy complejo, eso te rompe mucho, eso te da un poquito, pero la idea es que lleves, mirá qué maravilla, porque esto es crema, pero también es, mirá, ahí me pongo así para que el micrófono te permita escuchar. Impresionante. Impresionante porque se mantiene. Perdón, no es lindo hablar. Bueno, está mal hablar con la boca llena, pero es muy bueno transmitir que se mantiene esa cuestión húmeda y elástica de adentro frente al merengue seco de afuera. Un detalle que no te puede pasar en la pavlova es no te pases en el almidón de maíz, ¿sí? Porque si no le queda sabor a almidón de maíz. El merengue es muy sensible. Rápidamente te digo, aunque ya lo vimos en el episodio 1, yo lo podría haber hecho con merengue suizo. Si lo haces con merengue suizo dura más tiempo. ¿Cómo es el merengue suizo? Iguales cantidades. Perdón, no iguales cantidades, no, ese es el francés. Perdón, el suizo es el doble de azúcar que declaras. El doble de azúcar que declaras. Si yo pongo 200 centímetros cúbicos de claras, pongo 400 gramos de azúcar. Ollita, revuelvo sin locas pasiones, no bato. Revuelvo ¿hasta cuándo? Hasta que yo meto el dedo, hago así y no hay un solo gramo de azúcar, un solo grano, perdón, ni gramo, ni miligramo, ni nada de azúcar. Cuando no hay absolutamente nada, apago el fuego. Yo te dije ollita al fuego, ¿no? Por supuesto. Retiro del fuego, pongo en batidora y a batir hasta que esté frío. El merengue suizo es súper noble, dura mucho tiempo. ¿Cómo queda distinta una pavlova hecha con merengue suizo que con merengue francés? Que con merengue suizo te queda todo duro el merengue, también por dentro. Te dura mucho más, pero te queda duro. Pierde ese efecto que tiene la pavlova así, que es como con esa cremosidad por dentro, insisto que la pierde cuando
el merengue es suizo. Pero haciendo y aprendiendo. Si vos ves que no te funciona por un lado, te funciona por el otro. Pues yo te digo que el merengue no te va a quedar cremoso por dentro, pero igual te va a quedar riquísimo. Eso, pero ni se discute. Aparte, de por sí, cuando lo cortás, como se quiebra mucho, queda igual todo agrupado, producto de la crema batida que le puse arriba, que eso de alguna manera los pega, funciona como pegamento, ¿sí? Entonces, al estar igual ya fragmentado, te va a quedar fácil de comer. No es que tengas que estar ahí rasqueteando para poder comer. Lo último que te digo, ya sabes, lo podés decorar con lo que quieras. Yo una vez lo hice con mango y con arándanos y quedó fantástico. Estás en época, viste que el mango de repente está carísimo, de repente está súper barato. Y bueno, aprovecha cuando está súper barato, haces una pavlova y sumás un sabor distinto y lo haces todo con arándano. A mí, insisto, me parece muy rico con mango. Frutillas, te decía, duraznos al natural, capaz que podés usar ciruelas. La verdad, bueno, con frambuesas, olvídate, con frambuesas es un manjar. Con frutos rojos es una locura. Lo que pasa es que, bueno, las frambuesas para nosotros son un poquito más caras. Pero si encontrás en temporada, por lo general pasa fin de año, que los encontrás un poco más baratas, te las haces con algo de frutilla, frambuesas y moras y ya es, pero un lujo. Típica torta, ponele para las fiestas, ¿no? Porque la pavlova es también ideal para fiestas. Pero como decía, también es una torta ideal para armarla cuando lleguen los invitados. Haces el casquete de merengue, el canasto de merengue un par de días antes y mientras que te van trayendo los platos, batís la crema, la pones, tirás la fruta que tú ya previamente lavaste, ¿no? Por supuesto. Le pasás el nappage y se terminó todo el problema. Mirá cómo pasó el rato y la fruta queda absolutamente brillante con ese nappage que le da ese aspecto tan particular todo por arriba. Mirá qué solidez. Por supuesto, nada gelatinoso, nada de eso. Pero cómo se mantiene. Por eso es muy importante saber con qué pintar las frutas para que el brillo se mantenga. No te equivoques y lo intentes pintar con almíbar porque el almíbar escurre. Esto se detiene, queda pegado a las paredes de la fruta y claramente es distinto. Le podrías jaspear chocolate por arriba si querés, pero ¿qué necesidad? Amigos, ¿no es una maravilla? Torta pavlova en homenaje a la gran bailarina del siglo XX, esa bailarina rusa que se llamaba Anna Pavlova. Nos vemos en el episodio 9 de esta segunda temporada de Prohibido No Probar. ¿Con qué va a ser? Va a ser con un pastel, celebración, pero con merengue italiano. Ya dejamos el francés, le pasamos por arriba al suizo. Clase que viene, episodio próximo, merengue italiano. Que tengan buena semana. Este programa fue presentado por Macromercado.